Hola, mi nombre es Hernán y en este video vamos a ver una introducción a la tecnología blockchain. Cuando operamos en el mundo financiero tradicional, lo hacemos a través de entidades como bancos, brokers, fondos de inversión, etc. De manera que explícitamente estamos confiando de que si, por ejemplo, queremos disponer de nuestros activos en un momento dado, vamos a poder hacerlo. Y esto en general es así, pero también existen numerosos ejemplos de cuando esto no sucede. Y si bien la confianza es un pilar muy importante en el modelo de negocio de estas instituciones, y aunque existan leyes y marcos regulatorios, no existe nada a un nivel fundamental que obligue a estas instituciones a honrar esa confianza que le depositamos. Y este es justamente uno de los problemas que aborda la blockchain, el poder eliminar la necesidad de una autoridad central y de esta manera incrementar la seguridad y transparencia para el procesamiento y validación de transacciones. Ahora, ¿qué es la blockchain? Es en esencia un libro mayor, que en inglés lo van a ver como ledger, distribuido e inmutable, en el que se registran transacciones agrupadas en bloques, y en el que cada bloque tiene una referencia al que lo precede, formando efectivamente una cadena de bloques. Esta definición puede parecer un poco críptica, así que vamos a verla un poco más desglosada. El ledger es una lista de todas las transacciones que se han registrado desde el inicio de operaciones de una blockchain. Si una transacción no está en el ledger, entonces no existe. Por ejemplo, si alguien hace un pago y por X motivo la transacción no se agrega en un bloque, entonces ese pago no se hizo. En un video posterior vamos a ver las transacciones en detalle, pero por el momento pueden considerar una transacción como el registro de un pago de una cuenta A hacia una cuenta B. Distribuido porque la blockchain no reside en una sola máquina, sino que cada nodo que participa de la red tiene una copia de ese ledger. Inmutable porque una vez que se escribe un bloque es extremadamente difícil de cambiar y viene como consecuencia de que la blockchain es un registro en el que solo se pueden agregar bloques y no editarlos, además de que cada bloque es identificado por un hash. Recuerden que la blockchain es solo la tecnología, no se trata de una red en particular como Bitcoin o Ethereum, sino que ambas son ejemplos de blockchains y puntualmente de blockchains públicas. Pero también pueden ser implementadas de forma privada para el uso interno de una empresa. En ese caso el uso está restringido. Veamos a continuación este gráfico con una versión muy simplificada de lo que sería la estructura de un bloque, en el que encontramos campos como la versión del protocolo para la que se usa, para la que está utilizando ese bloque, el timestamp, que es el momento en el que se cerró el bloque, el hash del bloque. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle en lo que es un hash. El hash del bloque anterior, que es la referencia que permite formar la estructura de la cadena. Y luego viene una parte que es la lista de transacciones que entraron en ese bloque. Como cada bloque tiene una referencia al hash del bloque anterior, se forma una cadena. Hasta que llegamos al primer bloque, que obviamente no tiene referencias a ningún bloque anterior. Y a ese bloque se lo conoce generalmente como bloque génesis. ¿Cómo agregamos un bloque a la cadena? Bueno, como no existe una autoridad central que decida qué bloques se agregan y con qué transacciones, se necesita un mecanismo por el cual ningún nodo puede alterar el estado de la blockchain sin el consenso de los otros nodos, que también se conocen como validadores. A ese mecanismo se lo llama mecanismo de consenso, y dos de los mecanismos más conocidos son el Proof of Work y el Proof of Stake. En este momento, permítanme hacer un paréntesis y explicar muy brevemente qué es una hash function o una función de hash. Es aquella función que toma un input de tamaño arbitrario y devuelve un string de tamaño fijo, que es el que se conoce como hash. Para el mismo input se obtiene siempre el mismo output, es decir, la función es determinista y también es irreversible, lo que significa que
a partir de un hash dado, no se puede determinar cuál fue el input para esa función. Ahora sí, describamos un poquito lo que es el Proof of Work. Consiste en encontrar un hash con características particulares. Por ejemplo, que los primeros 20 caracteres del hash sean todos 0. Y como no hay una forma fácil de encontrar ese input para esa función con esas características, no queda otra alternativa que empezar a intentar repetidamente, invocando siempre la función con muchísimos argumentos hasta que se resuelve. Y esta actividad es computacionalmente intensiva. Ahora bien, cuando un nodo encuentra un input para esta función que satisface esa condición, se los pasa a los demás nodos que lo validan con mínimo esfuerzo y el bloque es agregado a la cadena. Aquellos que se dedican a resolver este algoritmo se los llama comúnmente miners o mineros, y la red de Bitcoin es la más popular que utiliza este mecanismo de consenso. Y está la magnitud del consumo eléctrico que hay algunos estados que incluso prohibieron minar criptomonedas en su territorio. Y el Proof of Stake es el otro mecanismo de consenso que vamos a mencionar. Y en este caso los validadores se eligen a partir de la cantidad de activos que bloquean. Es decir, a mayor cantidad de activos bloqueados, mayor probabilidad de ser elegidos para agregar el siguiente bloque. El incentivo para incluir transacciones genuinas es que si el nodo elegido como validador quiere agregar a la cadena un bloque que incluya transacciones apócrifas, ahí corre el riesgo de ser penalizado y perder todos los activos bloqueados. Ethereum es una red que utiliza este mecanismo. Tanto las redes de Bitcoin como Ethereum, aquellos que validan y agregan bloques reciben un premio, pero no es el caso para todas las redes. Veamos ahora unas ventajas o beneficios que tiene la blockchain respecto a sistemas tradicionales de procesamiento de transacciones. Mayor transparencia y trazabilidad. Esto es porque podemos ir, generalmente a través de una API, podemos ir y chequear el historial de transacciones, y ver el estado de cuentas, balances, etc. Protección contra ciberataques. Esto es porque al estar distribuido, el ledger no reside en una sola máquina, sino que está distribuido, es muy difícil de poder alterar el estado. Acceso en tiempo real a datos precisos. Bueno, eso está relacionado también con la transparencia, que es a través de una API podemos consultar el estado. Mayor velocidad y eficiencia. Una vez que el bloque cierra y se agrega a la cadena, la transacción queda efectuada y esto puede efectuarse entre segundos y minutos, comparado quizás con horas o días incluso, depende del sistema de transacción en las finanzas tradicionales. Y reducción de costos operacionales y transaccionales porque no hay intermediarios. Veamos algunos casos de uso para la blockchain. Bueno, si prestaron atención hasta lo que venimos hablando, no hemos mencionado la palabra cripto. Y esto es porque si bien las finanzas son el caso de uso más popular y difundido, no es en absoluto el único uso que tiene esta tecnología. Otro uso muy importante es el poder enviar dinero de un país a otro, minimizando costos, como sería el caso del envío de remesas. También puede encontrar usos en logística, gestión de cadenas de suministro, registros sanitarios, sistemas de votación y gobernanza, entre otros. Bueno, recientemente también han cobrado popularidad los llamados smart contracts o contratos inteligentes, que no son más que programas con código arbitrario que se almacenan y ejecutan en la blockchain. ¿Para qué queremos este tipo de programas? Bueno, estos programas también eliminan la necesidad de intermediarios y con lo que hace que se reduzcan los costos porque no tengo que pagarle comisiones a terceros. Aumenta la transparencia porque los términos y condiciones del contrato son visibles para todas las partes involucradas. Y también se incrementa la seguridad porque como está almacenado en la blockchain es muy difícil de alterar mediante un ataque.
El resultado de ejecutar un smart contract es una transacción que se registra en el ledger. Y como la red de blockchain cuenta con recursos finitos y no puede escalar rápidamente si es que existe una súbita demanda de recursos, lo contrario que ocurre, por ejemplo, con servicios de hosting en la nube, que se puede escalar tanto horizontal como verticalmente de una forma rápida y fácil. Entonces, la forma de regular el consumo de los recursos computacionales es cobrando un fee, una comisión. Por lo que la invocación del smart contract, un smart contract complejo que requiera un uso intenso de los recursos, va a pagar un fee más caro que una transacción ordinaria. Así sea el caso de que el resultado del smart contract sea un pago, un simple pago. Bueno, a unos desafíos y limitaciones con los que cuenta la blockchain. Dependiendo de esto, depende mucho de la red, pero si los fees son muy altos, entonces puede hacer esto que hacer pagos de montos pequeños sea totalmente inviable. La escalabilidad. El mecanismo de consenso afecta el tiempo de cierre de los bloques, lo que impacta directamente en la cantidad de transacciones que se puede procesar por unidad de tiempo. Entonces, si yo tengo que esperar 10 minutos para corroborar que un pago se efectuó, entonces no es muy práctico para lo que serían transacciones cotidianas, por ejemplo, pagar en un negocio. Y otra limitación, dependiendo también de la red, es el consumo energético, como ya mencionamos para el mecanismo de consenso Proof of Work. Antes dijimos que la blockchain es inmutable. La blockchain no es invulnerable ni tampoco inexpugnable, porque existen escenarios en los que se puede modificar. El más obvio es el caso en que la blockchain tenga un error de diseño y que contenga bugs que se puedan explotar. Y otro caso que también es bastante conocido y popular es que existe un escenario en el que, esto es hipotético, ¿no? Pero consideren que existe una persona u organización que se hace con el control de más de la mitad de los nodos validadores o el 51% de la tasa de minado de hashes según sea el caso. Entonces, en teoría, podrían agregar bloques con transacciones apócrifas y serían aceptadas en la blockchain porque la mayoría de los validadores así lo disponen. Pero esto es muy difícil de lograr. Imagínense poseer la mitad de cómputo total que se destina a minar bitcoins en el mundo. Es una barbaridad. Pero incluso en este escenario sigue siendo extremadamente difícil de cambiar bloques anteriores sin tener que recurrir a lo que se conoce como un fork. Así que este tipo de ataques, el ataque del 51%, es muy improbable. Bueno, esto fue la introducción a la tecnología blockchain. Espero que les haya servido. Gracias por ver.